Perfecto. Bien, muy buen día a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en el seminario de la Red LEB del mes de mayo. El- la sesión va a ser grabada y luego va a estar disponible. Esta sesión, ¿cierto? Va a ser grabada y luego va a estar disponible en el canal de YouTube de la red, para que lo puedan revisar quienes necesitan ver más detalles o para que nos ayuden también a difundirlo en el fondo de manera tal de que más personas puedan ver este tipo de actividades. Entonces voy a presentar al charlista del día de hoy. Él es Adolfo Pardo. Adolfo es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, es magíster en ciencias agropecuarias y actualmente es candidato a doctor del programa del doctorado en ciencias silvagropecuarias de la Universidad de Chile. Y en esta ocasión nos va a hacer una presentación que representa parte del trabajo que está realizando en el efecto que tienen los portainjertos, tanto clonales como originarios de semillas, ¿cierto? Sobre el desempeño de nogal, variedad Chandler particularmente, en condiciones de déficit hídrico. Bien, y en esta ocasión los resultados que nos va a presentar ha sido parte del trabajo que estaba realizando en campo. Bien, así que Adolfo, muchas gracias por colaborar con nosotros en esta instancia y te escuchamos. Tienes 45 minutos para poder realizar tu charla y luego van a haber unos 15 minutos para que puedan conversar con Adolfo, hacer preguntas, ¿cierto? Pueden dejar las preguntas escritas en el chat o abrir micrófono una vez que la presentación haya terminado. Así que Adolfo, muchas gracias, quedamos contigo. Muchas gracias, Marco. Em, bueno, exactamente como dijo Marco, esto es parte de los resultados de lo que es el segundo experimento de esta tesis. Y eh, quiero adelantar que estos datos no están finalizados, por lo tanto vamos a hacer una pincelada simplemente de lo que se ha investigado. Y espero con eso un poco transmitirle algunos de los principales resultados que hemos encontrado hasta ahora. Bueno, este es el jefe de esta, la estrella de esta historia, el Nogal, también conocido como Juglans regia, nombre que le dio Linneo. El Nogal originalmente se cultiva, bueno, se cultiva en todo el mundo actualmente, desde Asia hasta América. En Chile principalmente se cultiva por sus nueces, que son de alto contenido de aceite, pero en el resto del mundo también se cultiva mucho por su madera. Em, Chile actualmente, como dije, produce principalmente para nueces, las cuales las exporta a Turquía, Marruecos, Estados Unidos. Pero como les decía, esta especie es tan antigua como la agricultura. Ha acompañado a la humanidad desde siempre. Particularmente desde la última glaciación, al inicio del Holoceno, se han encontrado restos de polen en Asia, los cuales, siguiendo la historia, se ve que viajaron a través de la ruta de la seda y las rutas pérsicas hasta lo que es Europa. Actualmente, en el mundo globalizado, y ahora en lo que este territorio se conoce como Chile, el nogal se cultiva principalmente en la zona central de Chile, que se encuentra entre la región de Valparaíso y del Maule. Más del 85% de las plantas de nogal cultivadas en Chile se encuentran en este territorio. Em, y el nogal se ha vuelto cada vez más importante en este país, principalmente porque a partir del 2010 hubo una casi triplicación de la superficie cultivada en Chile, motivado probablemente por un aumento del precio de la nuez entre el 2008 al 2016. Pero no solo fue Chile el que aumentó su superficie plantada, sino que fueron los otros países productores como Estados Unidos y Turquía, lo que eventualmente hizo que el precio se cayera. Y eso causó que alrededor del 2020 las plantaciones de nogal se detuvieran, pero eso no significó que no se convirtiera en una especie importante para el país,
porque ahora es la segunda especie más cultivada entre los frutales en Chile, justo detrás del cerezo y por encima de la vid de mesa. El asunto con Chile es que es un país con clima mediterráneo, lo que quiere decir que es eh, particularmente propenso a las sequías. Sin ir más lejos, en el último siglo, desde 1916 al 2015, 30 de los 100 años tuvieron sequía. Es decir, alrededor de un tercio del tiempo estamos en sequía. Y recientemente, desde el 2010 hasta alrededor del 2020, tuvimos la sequía más grande de la historia de Chile, la llamada mega sequía. Eh, por lo tanto, puede que en este año y el año pasado hayamos terminado con la sequía y puede que el próximo año no estemos en sequía, pero la sequía va a volver y la agricultura tiene que estar preparada. Em, Esta sequía no solamente es una disminución de las lluvias, sino que también es una disminución de las reservas de agua para la agricultura. Los embalses, que son las fuentes de agua para el riego, han ido disminuyendo progresivamente sus reservas, lo que amenaza la seguridad de riego de la agricultura. Aquí hay una foto del embalse El Yeso en 2016 y así es como se vería al 2020. Pero esto también ha causado reducciones en los campos de hielo y en el empardeamiento de los cerros. Entonces vamos a dejar ahí este punto, que Chile es un país de sequías. Y vamos a volver un poco al pasado, a Estados Unidos, a 1963, cuando dos señores, Mr. Harold Ford y Eugene Sir, eh, dentro de lo que se conoce como el Walnut Improvement Program, es decir, el programa de mejoramiento del nogal, eh, en la Universidad de California, en el 63 ellos desarrollan esta variedad 64172, una variedad de nogal que se caracterizaba por tener alto rendimiento, por presentar fructificación en las yemas laterales de las ramas en vez de las yemas apicales, y presentar nueces de de gran tamaño y de un color pálido, de alto valor comercial. Llamaron a esta variedad Chandler. Y en 79, perdón, ya estaba siendo comercial en el mundo. Esta variedad luego llega a Chile y se vuelve cada vez más importante. Y en los últimos años, si vemos aquí la información de las plantas vendidas desde los viveros, vemos que alrededor del 96% de las plantas vendidas son de la variedad Chandler. Es decir, casi todo el nogal que se está plantando o que se ha plantado en Chile en los últimos 10 años corresponde a una sola variedad que es Chandler. Ahora, Chandler solo se multiplica como un injerto, es decir, que en forma de ramilla se corta y se inserta en otra planta que actúa de porta injerto. Entonces, dos individuos se unen para formar una nueva planta que es la planta injertada. Por lo tanto, por cada planta de Chandler que tenemos en Chile, tenemos también un porta injerto. Vamos a volver ahora más atrás. Ya en los romanos, en el siglo III, tenemos registros eh, de agricultura más parecida a lo que tenemos hoy en día, como el parrón español, que bueno, en ese momento seguramente no se llamaba parrón español. Y aquí lo que podemos ver a la derecha es lo que se cree que podría ser una de las primeras imágenes de personas preparando los injertos de la vid. Entonces, la injertación, aunque es una técnica que se sigue ocupando en la actualidad, no es algo nuevo, sino que es algo que lleva mucho tiempo. En el mundo moderno, ¿para qué se ocupa la injertación? Ya que el injerto, es decir, la planta que uno pone sobre otra,
eh, transporta la edad de la planta original, permite, por ejemplo, acelerar la entrada en producción. Si yo injerto una planta que ya es adulta, ese injerto crecerá adulto. Entonces puedo adelantar años para generar la producción. Pero también se pueden ocupar para otras cosas, por ejemplo, para controlar el vigor, como son el caso de los manzanos de la serie Mariana, los llamados M, series M. En otras especies se ocupa, por ejemplo, para controlar las enfermedades del suelo, como es la vid, incluso también en el nogal. En el nogal existe el problema de la fitóftora. Fitóftora que es un hongo que ataca las raíces en condiciones cuando el suelo está demasiado húmedo. Cuando ataca la fitóftora y destruye las raíces, causa eventualmente la muerte de la planta, lo que elimina la fuente productiva del agricultor. Entonces, en los últimos 20 años se desarrollaron portainjertos que podían ser tolerantes a la fitóftora. Estos, estos portainjertos que se desarrollaron fueron estos tres, RX1, BX211 y Blach, que son híbridos de nogal. No son, no son de la especie Juglans regia, no son nogales iguales a aquel que nosotros consumimos, sino que son híbridos, especialmente de Juglans microcarpa y Juglans hins. Aquí vemos cómo plantas abajo, Juglans regia, se infectan con Phytophthora, muere la raíz y muere la planta. Pero RX1, por ejemplo, es tolerante a esta enfermedad. Por lo tanto, cuando se ocupa como portainjerto, al ser tolerante, no muere la planta en condiciones de Phytophthora en el suelo. Pero, ¿qué sucede con la sequía? Otros autores y los productores en Estados Unidos mencionan que RX1, BX211 y Blach generan distinto vigor en la planta, es decir, generan distintos tamaños de planta, donde BX211 se menciona que genera las plantas más grandes y RX1 genera las plantas más pequeñas. Y recientemente Neifer hizo un estudio sobre las raíces de estos portainjertos y descubrió que RX1 tiene las raíces que más agua pueden conducir por unidad de presión, que más agua pueden conducir. Pero además, como vemos según lo que dicen los productores, RX1 genera las copas más pequeñas o las menos vigorosas. Entonces, si el agua sube desde el suelo a través de las raíces y los tallos hasta las hojas, y nosotros podemos modificar a través de los portainjertos la capacidad de conducir agua de las raíces y además reducir el área de las hojas, deberíamos producir hojas, por ejemplo, más hidratadas. Entonces, podemos suponer que Chandler, cuando está injertado con RX1, generará, como dicen los agricultores y dicen los productores viveristas, menor vigor, lo que resultará en un estado hídrico de las hojas más elevado y una mayor tasa de transpiración que de estar injertado sobre BX211. Para evaluar esta hipótesis, hicimos un experimento en la temporada 2023-2024 en la zona productiva del Nogal de Chile, específicamente en las instalaciones de el INIA Rayentue, que es el Instituto de Investigación Agrícola en Chile. Este es el huerto el invierno anterior, antes de que brotaran. Este es un huerto que son árboles adultos, ya en su sexto año de producción, con un marco de plantación de 6x7 y que contan de 5 líneas de riego por goteo.
Aquí se ve el brote, las yemas antes de que inicie la temporada, donde están las yemas floral y las yemas que se convertirán en hojas en la punta. Y después, un par de meses, 2 meses después, está el huerto en plena producción. Y estos son los individuos con los que trabajamos. El primero a la izquierda es Chandler, injertado sobre un portainjerto de semilla. El portainjerto de semilla quiere decir que son las semillas de la producción que son cultivadas para ocuparlas como portainjerto. En el rubro le llaman portainjerto regia o portainjerto franco. Ambos en este caso serían sinónimos. Luego tenemos en medio el Chandler injertado sobre el portainjerto clonal PX211 y el portainjerto clonal RX1. El nogal, como florece, o sea, brota al inicio de la primavera, florece poco después y empieza a generar el fruto, pero el tamaño del fruto se determina cuando el endocarpio, que es la cáscara de la nuez, se endurece. Cuando eso se endurece, el tamaño del fruto se determina. Por lo tanto, para hacer un estudio de déficit hídrico en estas plantas, pero sin impactar significativamente el rendimiento, o lo menos posible, aplicamos el déficit hídrico a partir del endurecimiento del endocarpio. Aquí se ve el inicio este es un mes antes del endurecimiento del endocarpio. Aquí se ve el corte transversal de la nuez. Y en esta semana, el 1 de enero de 2024, empezamos a evaluar. Entonces, ¿cuál fue exactamente el experimento? Teníamos tres combinaciones de injerto parte injerto, es decir, Chandler injertado sobre BX211 o sobre RX1 o sobre el porte injerto franco o porte injerto regia o también llamado porte injerto de semilla. Y apuntamos a tener tres niveles de riego. El 100% del riego calculado por el sistema Pao-Penman-Montis, el 80% de ese riego o el 60% de ese riego. Y evaluamos durante 10 semanas las variables fisiológicas, 4 semanas sin tratamiento de déficit hídrico y a partir de la cuarta semana, cuando ocurrió el endurecimiento del endocarpio, iniciamos los tratamientos de déficit hídrico. Entonces ahora vamos a ir viendo algunos de los resultados que pudimos obtener. Vamos a partir con el vigor de las plantas. Para definir el vigor, vamos a ir viendo las dimensiones de las plantas, porque eso es más que nada el vigor. Partiríamos con la altura, que pudimos evaluarlo con un clinómetro, y vimos que en verdad las tres combinaciones generan plantas de la misma altura. Por lo tanto, no hubo mayores diferencias en ese aspecto. Pero cuando medimos el ancho de los troncos, que representa también el área transversal por la que puede moverse el agua, vimos que los portainjertos clonales, que son los puntos rojo y verde, causan troncos mucho más anchos. A través de drones, de vuelo de drones, fotografiamos el huerto y a través de procesamiento de imágenes podemos calcular el área proyectada de las copas de cada árbol. Y a través de un septómetro, que es un equipo que mide la radiación fotosintéticamente activa a lo largo de 1 metro, pudimos calcular cuánta radiación solar atraviesa la copa. Si lo pensamos, la copa del árbol está conformada por hojas y ramas. Por lo tanto, una copa más densa, que tenga más hojas y ramas, va a interceptar más luz que una planta, que un árbol menos denso. Entonces, utilizamos eh, la interceptación de la radiación debajo de la copa para medir de forma indirecta la densidad de la copa.
¿Y qué encontramos? Que los portainjertos clonales, nuevamente en rojo y en verde, no solo generan copas más amplias, como vemos aquí en el eje X, el área proyectada, generan copas más amplias, pero además más densas, es decir, tienen más ramas y más hojas en el interior de esta copa. Por lo tanto, al tiro podemos ir diciendo que los portainjertos clonales producen plantas más vigorosas que el portainjerto de semilla. Y a diferencia de lo que esperábamos que BX211 fuese más vigoroso que RX1, RX1 pareciera ser más vigoroso en nuestro caso que BX211, rechazando la primera parte de la hipótesis. Para saber el efecto de los portainjertos y de nuestros manejos de riego sobre el estado hídrico, primero tuvimos aquí el cálculo de cuánta agua fue aplicada. Eh, Como dije, los tratamientos fueron iniciados a partir de enero, lo que, es decir, no fue a lo largo de toda la temporada, sino que solamente en la última parte de la temporada se aplicaron los riesgos deficitarios, lo que permitió ahorrar entre un 9 y un 17% del agua total. Vamos a ver si ese ahorro de agua tuvo un efecto en el rendimiento o no. Entonces, evaluamos el contenido de agua del suelo a través de barrenos a los 20 centímetros del suelo de profundidad. Y a pesar de que no pudimos encontrar un efecto del manejo hídrico, sí encontramos un claro efecto del área proyectada de las plantas, donde copas más amplias producían suelos más secos. Lo que tiene sentido, pues, dado que es a través de las hojas que se pierde el agua y por lo tanto una mayor área de hoja es esperable que produzca un mayor consumo del agua. Durante las noches evaluamos el estado hídrico de las hojas en lo que se llama el potencial de prealba, que indica el grado de presión a la que está el agua dentro de la hoja. Y la verdad es que a pesar de que tuvimos una reducción teórica del 60% del riego, el déficit hídrico fue muy suave. Al menos en campo, nuestras experiencias ha sido más difícil de controlar el estado hídrico de la planta que en otros tipos de experimentos como en maceta, donde entonces solamente los tratamientos de 60% del riego, solamente esos tratamientos sintieron una presión más baja que los tratamientos al 100%. La mayor diferencia estuvo dada por el portainjerto, donde las plantas de BX211 mantenían un estado hídrico más elevado de las prealgas. Pero cuando evaluamos el potencial al mediodía, como se ve aquí en el eje Y, vimos que las plantas de BX211, que son el punto verde, alcanzaban potenciales más elevados durante el mediodía. De forma inversa, el portainjerto franco, que es aquí el punto morado, durante el día llegaba a potenciales más bajos y además tenía potenciales más bajos durante el prealba. Por lo tanto, el portainjerto de BX211 generaba hojas más hidratadas que el portainjerto franco, siendo el RX1 el tratamiento intermedio. Aquí tenemos la misma descripción para las distintas plantas. Em, no me voy a detener mucho acá porque es un gráfico medio similar al anterior. Y luego aquí tenemos la diferencia entre los dos potenciales, es decir, cuál es el rango del potencial que soportan las plantas, em, y le ponen la pendiente a estas dos variables. Y llegamos a la misma
Perdón, esta diapo me la voy a saltar porque aquí hay una confusión. Pero bueno, lo que quiero resumir es que RX1 y BX211 tuvieron hojas más hidratadas que el portainjerto de semilla, pero a diferencia de lo que esperábamos, RX1 no tuvo hojas más hidratadas que BX211. Luego quisimos evaluar el intercambio gaseoso a través de un equipo IRGA, para ver si este estado hídrico de las plantas modificaba la capacidad de hacer fotosíntesis y de transpirar. Ahí están las hojitas que estábamos evaluando y ahí está el equipo de intercambio gaseoso, que tiene ahí encima una luz LED para mantener la radiación fotosintéticamente activa de forma uniforme. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Aquí tenemos las tres variables principales de intercambio gaseoso: la conductancia estomática a la izquierda, la tasa de transpiración al medio y la tasa de fotosíntesis a la derecha. Y descubrimos que los portainjertos clonales generan un mayor intercambio gaseoso por unidad de foliar que el portainjerto franco, que es el punto amarillo. Pero el mayor intercambio gaseoso que tienen estas plantas es marginalmente, la fotosíntesis que tienen estas plantas es marginalmente superior que en el caso de Regia. Es decir, si RX1 tiene alrededor de 13 micromoles de CO2 por metro cuadrado y Regia tiene 12, la diferencia entre ellos es un treceavo, mientras que la diferencia en la tasa de transpiración es alrededor de un quinto. Por lo tanto, un pequeño incremento en la tasa de fotosíntesis causó también un gran incremento en la transpiración. Esto causa que los portainjertos clonales tengan una menor eficiencia del uso de la transpiración, o sea, menor eficiencia de respiración. Es decir, gastan mucha más agua para hacer la misma fotosíntesis. Entonces, los portainjertos clonales causan un intercambio gaseoso más grande que el portainjerto de semilla. Y luego pasamos ahora entonces al rendimiento, que son las características ya finalmente productivas del huerto. Este es el final de la temporada, ya en abril, ahí estamos en la cosecha. Y aquí quiero destacar algunas variables. El rendimiento por árbol, estos son rendimientos sin pelón, porque tenemos rendimiento con pelón, que es la cáscara amarilla, y el rendimiento sin pelón. El sin pelón es el más importante porque eh, no hay que pelarlo. En cambio, cuando está con pelón hay que pelarlo y eso significa un costo. Entonces, ¿qué vemos? Que los portainjertos clonales causan un mayor rendimiento que el portainjerto de semilla. ¿Por qué causaron más rendimiento? Eh, Como vimos anteriormente, los portainjertos clonales tenían áreas proyectadas más grandes, es decir, eran copas más anchas. Al tener copas más anchas, hay una mayor superficie de hoja que está haciendo fotosíntesis y por lo tanto la planta puede captar más CO2 y generar mayor rendimiento. Pero además generan frutos, como vemos en el gráfico de la derecha, más pesados, peso de los 50 frutos, es decir, cada fruto era más grande. Y eso es un incremento en la calidad del fruto, porque frutos más grandes tienen un mayor precio, y que es lo más importante hoy en día. Entonces, los portainjertos clonales no solamente generan un mayor peso total, sino que de mayor precio.
Ahora, la pregunta que ustedes se podrán hacer es si estos portainjertos producen más fruta porque son más grandes o porque son más eficientes en producir fruta. Y esa es la variable que está aquí, que es la carga frutal, que es la cuántos kilos de fruta hay por metro cuadrado de área proyectada. Y vemos que RX1 tiene una mayor carga frutal, es decir, no solamente tiene una mayor superficie donde producir fruta, sino que por unidad de superficie de hoja produce más fruta. Eh, y esta es una de las variables más importantes porque en el fondo representa cuán eficiente es por unidad de superficie la planta. Finalmente, el riego sí causa disminuciones en la calidad de la fruta, eh, pero solamente cuando el déficit es del 60%. Es decir, uno puede producir un ahorro del 9% del riego total sin afectar la calidad de la fruta. Y bueno, aquí el clásico resultado del rendimiento para los que conocen, que es que a mayor número de frutos hay un mayor rendimiento y el principal descriptor del rendimiento es el número y no el peso de los frutos, como vemos a la derecha, que donde no hubo relación entre el peso de los frutos y el número de los frutos. Por lo tanto, RX1 produce más rendimiento por tener un mayor número y un mayor peso de frutos. Para ir terminando, la eficiencia de transpiración fue menor para los árboles clonales, pero a, a- a cambio produjeron un mayor rendimiento, que es una respuesta típica en los cultivos. Y podríamos en parte decir que otro de los motivos que explicarían eh, esta pérdida no, no voy a mencionar eso. Vamos a ir terminando mencionando que RX1 y BX211 causaron mayor rendimiento y calidad que los frutos de los portainjertos de semilla. El déficit hídrico principalmente no afectó al rendimiento, a menos que haya sido en condiciones del 60%. Es decir, podemos tener un ahorro del 9% del riego sin afectar la calidad productiva. Eh, y en cuanto a la hipótesis que habíamos propuesto al inicio, RX1 no generó copas más grandes, no generó un estado hídrico más elevado y tampoco generó una mayor tasa de transpiración que BX211. Así que muchas gracias por escucharme, por esta presentación. Quiero aprovechar de agradecer a las organizaciones que permitieron realizar esta investigación, partiendo con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que otorgó la beca para poder hacer estos estudios, al doctorado en Ciencias Agropecuarias por permitir eh, dar las puertas a la investigación y a los materiales, al Centro de Fruticultura Sur por otorgar los recursos monetarios y de equipos para evaluar los experimentos, al Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura por otorgar el espacio de trabajo, orientación y parte de los equipos, al Instituto de Investigaciones Agropecuarias por ayudar en el terreno, otorgar las plantas y en gran parte mano de obra. Y por supuesto a los guías de la investigación que me han ayudado, no solamente en esta investigación, sino que en anteriores y otras que vienen, al profesor Rodrigo Infante de la Universidad de Chile, al profesor Marco Garrido de la Universidad de La Serena, a la doctora Paula Pimentel del CEAF y a don Jaime Utarola del INIA Rayentue. A todos ellos y a las instituciones, muchísimas gracias.
y a todos los presentes por acudir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Adolfo por la presentación, muy, muy clara, así que de verdad muchas gracias, muy interesante también. Oye, yo voy a pedir disculpas porque hay una actividad en mi universidad y la banda se decidió ponerse al lado de mi oficina, así que si de repente se escucha un ruido de fondo de música y cosas por el estilo, es eso, no lo puedo controlar, así que lo lamento. Bueno, ahora tenemos espacio, unos 10 o 15 minutos para poder conversar y responder preguntas. Si alguien quiere abrir micrófono o escribir alguna pregunta en el chat, por favor hágalo y nosotros lo vamos a transmitir. Bien. Y quizás para romper el hielo puedo partir yo con una pregunta, pero en el chat nos mencionan si la presentación quedará disponible en la Red Lab. Sí, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que ahí le haremos la difusión correspondiente y también le pedimos yo a ustedes que nos ayuden a difundir el trabajo que realizamos en la red. Así que ahí, Raquel, contesto tu pregunta. Roberto Trincado tiene la mano arriba. Roberto. Gracias, felicitaciones, Adolfo, por el trabajo. Tres puntos. Uno, ¿qué se ven hojas manchadas con caolina? ¿Eso fue parte del ensayo o es una aplicación general del huerto? Lo otro es por qué se excluyó primavera para observaciones, dado que es crucial, porque es el periodo de formación de frutos. ¿Ah? Para nosotros los productores orgánicos es muy importante una variable que quizás se puede incluir en adelante, que es el cierre del fruto, que evita daño por polilla. Mm. ¿Mm? Ese es un segundo punto. El tercero, ¿cuál es la proyección del ensayo? ¿Cómo lo ven de aquí en hacia adelante? Gracias. Gracias por las preguntas. Sí, efectivamente, Kaolin es un protector solar, es una aplicación común del huerto. Este huerto, a pesar de que es un huerto experimental, se trata de manejar lo más parecido posible a un huerto eh, común y corriente. Eh, y es un protector solar para mantener las plantas más sanas y evitar, o sea, hacer que transpiren menos. Eso sí, al momento de medir, nosotros limpiamos la hoja para homogeneizar. ¿Por qué no medimos en primavera? Porque quisimos centrar más las mediciones alrededor de lo que iba a ser el déficit hídrico que teníamos planeado. Y ya que el déficit hídrico lo teníamos planeado a partir del endurecimiento del endocarpio, medir mucho más atrás se alejaba un poco del objetivo. Eh, lo que no cabe, lo que no deja opción, o sea, lo que deja opción igual para en otras oportunidades medir toda la temporada, que siempre es una opción. Eh, ¿Qué proyecciones? Bueno, lo primero es comparar estos resultados con otro experimento que se está realizando en Ovalle. Eh, ¿Por qué? Para incluir la interacción genotipo-medio ambiente, porque una de las cosas que destacamos es que, al menos en la literatura, siempre se hablaba de que BX211 era más vigoroso. Pero eso entonces, y nuestro experimento fue RX1, a pesar de que es la misma genética. Entonces, lo que probablemente está ocurriendo es que hay un efecto de interacción del genotipo medio ambiente y lo que se necesita entonces ahora es hacer ese estudio del impacto del genotipo y o sea, del medio ambiente sobre los genotipos para luego generar zonas donde se pueda recomendar uno o el otro portainjerto. Porque probablemente acá en Chile, quizá, porque en Ovalle también se vio que RX1 resulta más vigoroso. Quizá para el clima chileno, RX1 tiene esta respuesta. eh, y quizá en Estados Unidos es BX211 el que está generando otra respuesta. Entonces, primero tenemos que dilucidar si efectivamente está ocurriendo interacción dentro de Chile. Eh,
Yo creo que eso es la primera, la siguiente etapa. Eh, y ya luego queda, después vendría ya finalmente llegar a ser una recomendación, pero eso no quiero adelantar todavía de recomendaciones de portainjertos porque todas estas investigaciones todavía están, no voy a decir en pañales, pero no están tan adelantadas como para eso. Eh, yo creo que una vez teniendo un análisis de genotipo medio ambiente, sobre todo cuando podamos decir con los rendimientos de varias temporadas en al menos dos zonas, ya podemos empezar a entrar a dar, como por así decir, recomendaciones. Así que yo creo que esas son las proyecciones. Bien, muchas gracias. El- Mientras, si es que salen más preguntas, puedo preguntar, hacer yo una consulta. Adolfo, me llamó la atención el resultado de carga frutal, era mayor en Chandler injertado sobre RX1, ¿cierto? Sí, Pero no había diferencia entre BX211 y Juglans, como porte injertos, digámoslo así. claro. Entonces, me hace cierto sentido. ¿Tiene eso alguna relación con lo que observaste respecto del intercambio gaseoso? ¿Qué crees tú? ¿Podría ser que esa mayor carga frutal explica de alguna forma los mayores valores de las variables de intercambio gaseoso, ¿cierto? Tanto la conductancia estomática como la tasa de transpiración y la tasa de asimilación, probablemente mediada por conductancia estomática. ¿Por qué en el fondo? Porque en otras especies, ¿cierto? Como manzano o como olivo, por ejemplo, se me van a dar otras especies, pero al menos esas dos, se da esta asociación, ¿cierto? Esta asociación positiva entre la carga frutal, una mayor cantidad de frutos por unidad de área foliar, por ejemplo, y las tasas de intercambio gaseoso a nivel foliar también, por esta mayor fuente de sumidero, el que hace trabajar a la fuente, mayor fuerza, perdón, de sumidero, que hace trabajar a la fuente, o le permite, mejor dicho, trabajar a la fuente a tope, digámoslo, o sea, a tasas mayores. Entonces, puede ser esa una razón, y eso luego se traduce en otras cosas, ¿no? Y hay antecedentes en la literatura respecto de estas relaciones en Nogal. Sí, hay unos estudios recientes del 2020 en China sobre portainjertos de nogal. Son otras variedades, variedades manchúrica, otros nombres en chinos, y son para producción de madera y en menor medida producción de nuez. Son nogales doble propósito. Eh, y ahí lo que ellos descubrieron fue que justamente las portainjertos que inducían una mayor tasa de fotosíntesis producían mayor rendimiento y mayor rendimiento. Em, entonces ahí hay un antecedente. Y también, como tú dices, en manzano y en olivo, yo particularmente he leído sobre todo en manzano, que mayores de fotosíntesis se correlacionaban a mayores vigores, es decir, un mayor tamaño de planta. Justamente, y en parte se puede decir una de las posibles explicaciones es la que tú mencionas, de que al haber más sumideros, eh, hay donde enviar los carbonos no estructurales y así no se genera una supresión de la fotosíntesis. Em, y esta teoría que tú estás mencionando es lo que está cobrando más valor últimamente porque hace no mucho se discutía que el vigor del injerto y en general de la planta podía estar siendo controlado por el estado hídrico, que era lo que Mm. se esperaba. Era una de las primeras investigaciones en los portainjertos Mariana, son las líneas M de Manzano. Primero se esperaba que justamente eh, si los portainjertos producían hojas más hidratadas, estas hojas iban a tener una presión de turgor más alto, que iba a causar que las células se hincharan más y crecieran más y generaran más vigor.
Pero estas teorías como que no subsistieron, no se lograron comprobar y cayeron un poco cayó todo en una especie de nebulosa de nuevo, hasta que ganó valor la teoría del intercambio gaseoso que tú estás mencionando. Entonces pareciera ser que el vigor y el rendimiento están más relacionados con el intercambio gaseoso que con el estado hídrico. Eh, bueno, eso. Vale, sí, bueno, ahí hay una caja que abrir porque de todas formas está todo bien, está todo bastante asociado en el fondo, Sí. hay cuestiones mecanicistas ahí. El Carlos tiene la palabra. Carlos, por favor. Adolfo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy interesante tu investigación. Me parece que las proyecciones que hay respecto a las caracterizaciones fenotípicas que estás haciendo en Nogal me parecen bastante interesantes. Yo tengo dos preguntas básicamente. Primero, considerando tus resultados, ¿Nogal se puede considerar una especie con plasticidad fenotípica? Y mi otra pregunta tiene que ver respecto a los niveles de déficit hídrico. Cuando tú hablas de un 60, un 80%, estamos hablando de niveles severos o niveles de, digamos, términos medios respecto al déficit hídrico, o cómo poder establecer, digamos, de una manera, clasificarlo, si es severo, leve, para poder tener una idea respecto a la capacidad fisiológica en la respuesta de Nogal. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tus preguntas. Em, Primero sobre la plasticidad fenotípica. Eh, ¿Qué quiere, que me imagino que te estás refiriendo a cómo se puede transformar la morfología de la planta según el ambiente? Aquí vimos que el vigor, el tamaño de la planta, se modificaba simplemente por cambiar el porte injerto, sin modificar, por ejemplo, la densidad del huerto. Eh, entonces, y también sin modificar otros factores como la poda, o sea, que no lo mencioné acá. Entonces, sí, el nogal, como árbol pareciera ser bastante plástico. Eh, Aquí paréntesis, otra de las cosas que podríamos investigar, volviendo a la pregunta original de la primera persona, es que ya que cambia el vigor de la planta, también podríamos quizá teóricamente cambiar la densidad de plantas por superficie. Entonces sí, la plasticidad del nogal existe, y es algo que se podría explotar. Eh, y luego los niveles de riego. Eh, yo los declaré como 60%, 80% y 100%, eh, que eran los objetivos del control del riego. Em, y el 100% está estimado a partir de que evapotranspiración de referencia entregada por una estación meteorológica y un KR, o sea, un KC estimado a través de imágenes satelitales que se basan principalmente en la cobertura. Em, em. Entonces, 100% en este caso correspondió a un poco más de 10.000 metros cúbicos por hectárea, que es un valor típico o más o menos usual, pero que en verdad es bastante alto. O sea, es mucha agua, eh, pero que sí es más un valor típico, lo que no significa que esté bien. Típicamente en Chile se riega mucho. Probablemente el riego de 80%, que estuvo alrededor de los 9.000 metros cúbicos, sería un riego más adecuado. Luego el siguiente riego que tuvimos, que era objetivo de 60%, ahí ya empezamos a tener un efecto de déficit hídrico marcado, porque tuvimos menos rendimiento y también se limitó, hubo una reducción del potencial. Pero igual no son déficits muy severos. ¿Cuándo es un déficit severo? Eh, Gran pregunta.
Al menos en otros experimentos que pudimos hacer, que un experimento anterior que hicimos en macetas, donde pudimos llevar las plantas a un estrés mucho más grande, podemos decir que el estrés severo empieza cuando el potencial de prealba baja de los 0,5 megapascales, eh, y el potencial de mediodía no nos resultó ser un buen indicador del déficit hídrico. Eh, el potencial de prealba resultó ser un buen indicador y alrededor de 0,5, 0,7 empieza a ser ya un déficit. eh, Al 0,5 ya tenemos un déficit y al 0,7 ya tienes un déficit más bien severo en potencial de prealba en las hojas. Eh, y en este caso no llegamos a los 0,7, entonces no tuvimos un déficit severo, tuvimos un déficit medio a ligero. No sé si había otra pregunta más. Hay una en el chat, no sé si la puedes leer, Marco. Sí, es un comentario que hace Jaime. Hola Jaime, ¿qué tal? Que dice, felicitación a Adolfo, dice muy buenos los datos. Es importante que al cabo de 3 años de experimento podamos definir una curva non-stress para cada aporte injerto. El- de manera tal de saber si un noceal injertado con clonales debe ser regado con una programación distinta a la que se hace normalmente en nogal sobre patrón inglés. Es más como un comentario más que una consulta. El Oranis tiene la mano arriba, por favor. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Adolfo, muchas gracias por tu presentación. Quería saber si tienes alguna información, si esas plantas que son más sensibles al déficit hídrico tienen alguna incidencia mayor de fitóftora, que conversaste, que hablaste que es una plaga importante en el nogal. Quería saber si tienes alguna información al respecto. Si las plantas más sensibles al déficit hídrico también son más sensibles a la fitóftora. Exacto. Em, Mira, a ver, Juglans regia como especie en general es sensible a la fitóftora. Por eso la respuesta a la fitóftora viene de estos híbridos que no son Juglans regia. Son una cruza de Juglans regia con Juglans microcarpa o con Juglans hinsi. Y a través de esta cruza se obtiene la resistencia. Entonces el injerto, o sea, entonces, y porque el injerto siempre es el mismo, en este caso, siempre es Chandler. Entonces, y Chandler, eh, si tú lo pones en un porta injerto sensible, que es el porta injerto de semilla, por ejemplo, ese es el más sensible que tenemos y efectivamente también es el menos conservador del estado hídrico. Es el que más fácilmente se mantiene deshidratado, por así decirlo. Ok. En cambio, los portainjertos tolerantes, RX1 y BX12, además causan plantas que se mantienen más hidratadas. Entonces, sí, pero no sé si están correlacionados la tolerancia a la enfermedad con la tolerancia a la sequía. No sé si son coincidencias, por así decir, o con variables, no sé si están independientes, variables independientes que están en el mismo individuo nomás, o si están correlacionadas. No podría decirte eso. Bien, muchas gracias. Es súper interesante la pregunta y la observación, ¿ah? Porque Mm, podría haber perfectamente una interacción entre los dos fenómenos, más todavía en las condiciones experimentales donde nos mostraste que el riego fue abundante. mm.
quizás para contextualizar un poco, ¿cierto? Respecto a la última pregunta, el nogal también se produce en el norte de Chile, donde el clima es mucho más árido, ¿no? Entonces, el producto es mucho más árido, ¿cierto? Los suelos en principio están mucho menos tiempo negados, entre otras cosas, y es un buen lugar para producir nogal, dado que se supone que la incidencia de este tipo de enfermedades, ¿cierto? No debería ser tal, a diferencia de a latitudes mayores, más al sur, ¿cierto? Donde producto de las precipitaciones, las menores demandas de evapotranspirativa, etcétera, etcétera, el ambiente es más favorable para que se desarrollen estas enfermedades. Pero bueno, es así de sensible la especie que de todas formas hay muchos problemas de replante en el norte, justamente por Phytophthora, por el sobreriego. Entonces no deja ser una pregunta, no deja ser una pregunta interesante tanto como pregunta, ¿cierto? Para futuras investigaciones, interacción entre este estrés biótico y abiótico, pero también para tenerlo en consideración respecto de las condiciones en las que se realizó este ensayo. Bueno, no sé si hay otra, si no hay otra consulta, vamos a dar por finalizado entonces este seminario. Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias también a todos y todas quienes nos acompañaron. Por favor, síganos en nuestras redes, pueden visitar nuestra página web, página de Facebook, YouTube. Y tal como lo mencionamos anteriormente, esta presentación, así como las presentaciones anteriores, van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.